Creemos que el tiempo es estable porque lo damos por hecho, porque cada día avanza, los relojes funcionan y el calendario parece obedecer siempre las mismas reglas. Pero hay momentos en los que ese orden falla sin previo aviso. Casos en los que el tiempo no se rompe de forma espectacular, sino de manera silenciosa, dejando pequeñas grietas que solo se descubren cuando ya es demasiado tarde. A lo largo de los años han salido a la luz historias difíciles de encajar en una explicación convencional. No hablamos de teorías ni de experimentos de laboratorio, sino de testimonios, archivos y sucesos que quedaron registrados y que nunca recibieron una respuesta definitiva. En este vídeo vamos a recorrer 15 casos inquietantes en los que el tiempo parece haberse adelantado, detenido o desviado de su curso habitual. Algunos son conocidos, otros apenas se mencionan fuera de círculos muy concretos. Pero todos tienen algo en común. Obligan a preguntarse si el pasado, el presente y el futuro están realmente tan separados como creemos, o si a veces se rozan sin que nos demos cuenta. Número 15. La noche en que Alaska perdió 11 días. En octubre de 1867, los habitantes de Alaska se acostaron en una fecha y despertaron en otra que no encajaba con ninguna lógica cotidiana. No se trató de una sensación subjetiva ni de un rumor local. Fue un cambio oficial, documentado y obligatorio, que alteró el calendario de todo un territorio de un día para otro, sin transición ni explicación para la población que lo sufrió. Hasta ese momento, Alaska seguía rigiéndose por el calendario juliano, el mismo que utilizaba el Imperio ruso. Con el traspaso del territorio a Estados Unidos, se decidió adoptar de forma inmediata el calendario gregoriano, utilizado ya por gran parte del mundo occidental. La corrección no fue progresiva ni simbólica, fue total y abrupta. La noche del 6 de octubre dio paso directamente al 18 de octubre. 11 días completos desaparecieron del calendario local. Para la administración, esos días nunca ocurrieron. No hubo registros civiles, actas oficiales ni documentos fechados en ese intervalo imposible. Durante esas jornadas inexistentes, nadie celebró cumpleaños ni aniversarios. Los nacimientos ocurridos en ese periodo quedaron atrapados en un vacío legal difícil de encajar. Los trabajadores no sabían si habían perdido salario o descanso. Los comerciantes no tenían claro qué contratos seguían siendo válidos y cuáles habían quedado suspendidos en un limbo administrativo que nadie supo cómo resolver del todo. Lo más inquietante es que, para quienes lo vivieron, el tiempo no se detuvo ni se aceleró de forma perceptible. Nadie sintió haber perdido 11 días de su vida. Nadie recordó una semana en blanco. Simplemente, el calendario avanzó de golpe y la vida continuó como si nada, salvo por la certeza documental de que 11 días habían sido borrados de la historia oficial. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer relatos de confusión. Personas que, al revisar fechas importantes, sentían que algo no encajaba. Contratos que parecían firmados antes de lo previsto. Aniversarios familiares que, según los registros, nunca se celebraron aquel año. No era una anomalía psicológica colectiva, sino la consecuencia directa de haber forzado al tiempo a encajar en un nuevo sistema de medición. Desde un punto de vista técnico, el caso tiene explicación. Un simple cambio de calendario. Pero desde una perspectiva humana, plantea una pregunta incómoda. Si el tiempo puede perder días completos sin que nadie los experimente conscientemente, ¿hasta qué punto nuestra relación con el pasado depende solo de cómo lo anotamos en un registro? Porque esos 11 días no fueron soñados ni olvidados, fueron eliminados por decreto, y si el calendario puede borrar fragmentos enteros de la historia sin que nadie lo note, los siguientes casos de este vídeo van a llevar esa idea mucho más lejos. Si este primer caso ya te ha hecho dudar de lo sólido que es el tiempo, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación no habla de días perdidos, sino de personas que aseguraron haber caminado, durante unos minutos, por un pasado que no debería haber estado allí. Número 14. El incidente Moberly Jourdain en Versalles. En agosto de 1901, dos académicas británicas, Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, paseaban por los jardines de Versalles en busca del Petit Trianon. No eran aficionadas al misterio ni turistas impresionables.
Precisamente por eso, lo que afirmaron vivir aquel día sigue resultando tan incómodo de explicar. Ambas eran mujeres formadas, acostumbradas al análisis crítico y a la observación meticulosa, poco inclinadas a aceptar explicaciones fantásticas sin fundamento. Mientras caminaban por una zona poco transitada, ambas notaron que el ambiente cambiaba de forma abrupta. El lugar parecía silencioso, apagado, como si los sonidos y los colores hubieran perdido intensidad. La sensación era física, difícil de describir, pero compartida por las dos. No se trataba de miedo inmediato, sino de una extraña pesadez, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso y antinatural. Algo no encajaba. En ese estado extraño, se cruzaron con varias figuras vestidas con ropa antigua, hombres con atuendos del siglo XVIII y una mujer sentada dibujando en la hierba. Los trajes no parecían disfraces ni representaciones teatrales. Eran coherentes, precisos, carentes de cualquier detalle moderno. Nadie reaccionó a su presencia de forma natural. Las miradas eran frías, distantes, casi irreales. Al llegar al entorno del Petit Trianon, ambas sintieron una incomodidad intensa, como si no debieran estar allí. La sensación se intensificó al aproximarse a una zona donde el paisaje parecía ligeramente distinto a los mapas que conocían. Los senderos no coincidían con lo esperado y ciertos elementos arquitectónicos parecían fuera de lugar. Eleanor describió una sensación clara de intrusión, como si estuvieran cruzando un límite invisible. Charlotte, por su parte, habló de una ansiedad inexplicable, sin causa aparente, pero profundamente real. De forma repentina, todo volvió a la normalidad. Aparecieron otros visitantes, regresaron los sonidos y la sensación opresiva desapareció. El contraste fue tan brusco como el cambio inicial. Durante días no hablaron del episodio, pensando que podía tratarse de cansancio o sugestión. Ambas intentaron racionalizar lo ocurrido por separado, buscando explicaciones psicológicas o errores de percepción. Sin embargo, al comparar sus recuerdos más tarde, descubrieron algo perturbador. Coincidían en los mismos detalles, las mismas figuras, la misma disposición del entorno y el mismo punto exacto en el que la atmósfera había cambiado. No se trataba de recuerdos vagos o reconstruidos con el tiempo. Las descripciones eran precisas, coherentes y sorprendentemente compatibles entre sí. Intrigadas, comenzaron una investigación exhaustiva. Consultaron planos antiguos, crónicas, grabados y descripciones de Versalles previas a la Revolución Francesa. Descubrieron que varios de los caminos que habían recorrido ya no existían en 1901, pero sí aparecían en documentos del siglo XVIII. La mujer sentada dibujando coincidía con representaciones de artistas aficionados de la corte, y uno de los hombres observados vestía un uniforme históricamente exacto para la época. Años después publicaron su relato, sin afirmaciones grandilocuentes ni intentos de sensacionalismo. Lo describieron como una anomalía, un posible solapamiento entre dos momentos del tiempo. No hablaron de fantasmas ni de visiones sobrenaturales. Se limitaron a exponer los hechos tal y como los vivieron, conscientes de que cualquier interpretación quedaba abierta. El caso nunca se resolvió de forma satisfactoria. Sigue siendo inquietante no por lo espectacular, sino por su sobriedad. Porque plantea una idea difícil de ignorar. Que en determinados lugares, cargados de historia, el pasado podría no estar tan lejos como creemos, y que a veces, durante unos minutos, el tiempo puede llegar a confundirse consigo mismo. Número 13. El soldado francés que despertó en 1914 sin recordar haber vivido la guerra. En los primeros meses de 1919, en un hospital militar del norte de Francia, los médicos se encontraron con un caso que no encajaba con ningún diagnóstico habitual. Un soldado había sido trasladado desde una unidad de retaguardia con síntomas leves de desorientación, pero sin heridas graves ni signos claros de trauma físico. Lo extraño no era su estado clínico, sino lo que afirmaba con total convicción. Desde el primer interrogatorio dejó claro que, para él, el tiempo parecía haberse detenido años atrás. El hombre estaba convencido de que el año seguía siendo 1914. Para él, la guerra no había ocurrido. No reconocía las trincheras, no entendía por qué hablaban de millones de muertos, ni por qué Francia estaba cubierta de cicatrices recientes.
Insistía en que había salido de su casa para alistarse y que tras un episodio confuso había despertado directamente allí, sin haber vivido los años intermedios. En su relato no había lagunas narrativas ni contradicciones evidentes. Simplemente, el tiempo parecía haberse comprimido. Los médicos pensaron en amnesia disociativa, un cuadro frecuente tras experiencias extremas. Sin embargo, algo no encajaba. El soldado no mostraba los patrones habituales de ese tipo de amnesia. Su memoria anterior a 1914 era precisa, detallada y estable. Recordaba direcciones, nombres, rutinas y acontecimientos menores con una claridad inusual. Lo único que faltaba era toda la guerra, como si nunca hubiera tenido lugar en su línea vital. Aún más desconcertante era su reacción emocional. No mostraba miedo ni angustia al conocer la duración y las consecuencias del conflicto. Su desconcierto era frío, casi analítico, como si estuviera recibiendo información ajena, no recuerdos perdidos. En varias ocasiones afirmó que sentía que esos años no habían pasado para él, no que los hubiera olvidado. Repetía que no tenía la sensación de haber perdido nada, sino de haber llegado demasiado tarde a una historia que no era la suya. Durante las semanas siguientes fue sometido a entrevistas clínicas, pruebas cognitivas y observaciones prolongadas. Ninguna reveló signos de simulación ni de trastorno psicótico. Su discurso era coherente, estable en el tiempo y consistente incluso bajo presión. No mostraba ansiedad al ser cuestionado ni intentaba adaptar sus respuestas. Simplemente mantenía su versión con una serenidad inquietante. Al revisar su historial, los médicos comprobaron que figuraba como desaparecido desde finales de 1914. No había registros de combate, de heridas ni de prisioneros. Era como si hubiera quedado suspendido fuera del conflicto durante todo ese tiempo. Algunos informes internos reflejaron una hipótesis inquietante: la posibilidad de que no se tratara de una amnesia, sino de un salto temporal subjetivo, una desconexión real entre su experiencia personal y el curso histórico. Algunos facultativos plantearon explicaciones neurológicas poco convencionales: estados alterados de conciencia prolongados, episodios disociativos extremos o incluso una forma desconocida de bloqueo perceptivo del tiempo. Ninguna de estas hipótesis lograba explicar por qué su identidad, su carácter y su memoria previa permanecían intactos. Tampoco por qué no mostraba el menor rastro de trauma emocional asociado a la guerra. El caso fue archivado sin conclusiones firmes. El soldado fue dado de alta meses después, incapaz de integrarse en una realidad que no reconocía como propia. Nunca aceptó que hubiera vivido la guerra. Hasta el final de sus días sostuvo la misma idea: que para él esos años simplemente no existieron. Y si alguien puede despertar en el futuro sin haber vivido el tiempo intermedio, el siguiente caso nos lleva a algo aún más perturbador: un archivo que parecía saber cosas antes de que ocurrieran. Número 12. El archivo hospitalario con fechas que aún no habían ocurrido. En 1974, en un hospital público de una gran ciudad argentina, un administrativo detectó una irregularidad que, en principio, parecía un simple error de archivo. Al revisar varios historiales médicos antiguos, encontró ingresos hospitalarios fechados en días que todavía no habían llegado. No se trataba de una sola carpeta ni de una anotación aislada, sino de varios expedientes distintos con el mismo problema. El hallazgo se produjo de manera rutinaria, sin ninguna búsqueda intencionada de anomalías. Los documentos mostraban nombres reales, números de identificación válidos y diagnósticos coherentes. Todo parecía auténtico, pero el problema era la fecha. Algunos ingresos estaban registrados con 2 o 3 días de antelación respecto al momento en que los pacientes afirmaban haber llegado físicamente al hospital. En otros casos, la diferencia era mayor, hasta una semana completa. No había tachaduras ni correcciones visibles que indicaran un ajuste posterior. Al principio se pensó en un fallo administrativo, un empleado adelantando fechas por descuido. Pero la revisión se complicó cuando se comprobó que los documentos no habían sido rellenados a posteriori. El tipo de papel, la tinta y el orden de las anotaciones coincidían con los estándares del archivo en ese momento. Las firmas correspondían al personal de Guardia Real de esos días futuros.
Los sellos eran correctos e incluso aparecían anotaciones de turnos médicos que aún no se habían producido cuando los pacientes fueron realmente ingresados. Al ampliar la revisión, se descubrió que los historiales anticipados no eran copias ni borradores, eran expedientes completos, archivados en el lugar exacto donde debían estar según la normativa interna. No figuraban como provisionales ni pendientes de validación. Para el sistema del hospital, esos ingresos ya habían ocurrido, aunque en la realidad todavía no. Lo más inquietante ocurrió cuando algunos de esos pacientes regresaron al hospital. Al ser admitidos, sus expedientes ya estaban completos. Incluían síntomas que todavía no habían manifestado, tratamientos que aún no se les habían aplicado, y en al menos 2 casos, complicaciones que se desarrollaron horas después de la admisión real y que ya figuraban en el archivo previo. En uno de los casos, incluso aparecía una reacción adversa leve que solo se detectó tras iniciar la medicación. Los médicos comenzaron a prestar atención. Compararon los historiales anticipados con la evolución real de los pacientes. La coincidencia no era perfecta, pero era demasiado alta para ser casual. Detalles clínicos menores, reacciones a medicamentos y tiempos de recuperación aparecían reflejados con antelación de forma inquietante. En algunos casos, la información adelantada parecía influir involuntariamente en las decisiones médicas, lo que generó una tensión silenciosa entre el personal. Algunos facultativos plantearon la posibilidad de un sesgo inconsciente, como si los médicos estuvieran siguiendo sin saberlo un guión previo. Otros rechazaron por completo esa idea y optaron por no consultar esos expedientes antes de examinar al paciente. Se generó un ambiente de incomodidad, una sensación de que el archivo había dejado de ser un registro del pasado para convertirse en algo mucho más perturbador. Se abrió una investigación interna. Se revisaron relojes, turnos, procedimientos y sistemas de archivo. No se encontró manipulación. No había accesos indebidos ni pruebas de falsificación. Los documentos estaban allí antes de que los hechos ocurrieran. Algunos profesionales empezaron a negarse a consultar esos historiales, temiendo influir en el tratamiento o forzar resultados ya escritos. Finalmente, la dirección decidió archivar el asunto. Los expedientes fueron retirados y almacenados en un fondo restringido. Oficialmente, todo se explicó como un fallo de gestión sin consecuencias clínicas. Extraoficialmente, varios empleados admitieron que desde entonces revisaban las fechas con una atención casi obsesiva. Nadie volvió a mencionar públicamente el incidente. Porque si un archivo puede adelantarse a la realidad y registrar acontecimientos médicos antes de que sucedan, la pregunta es inevitable. ¿Estamos documentando el pasado? ¿O consultando, sin saberlo, fragmentos de un futuro ya fijado? Si este caso te está inquietando, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Los siguientes relatos llevan esta idea aún más lejos y muestran que, en ocasiones, el tiempo parece dejar pistas antes de que sepamos cómo interpretarlas. Número 11. El reloj que avisaba con 5 minutos de margen. A comienzos de la década de 2010, en un edificio de oficinas del norte de Europa, un reloj de pared empezó a comportarse de una forma imposible de ignorar. No era un dispositivo inteligente ni estaba conectado a ningún sistema externo. Era un reloj analógico común, alimentado por una pila, colgado desde hacía años en la recepción sin llamar la atención de nadie. El primer indicio fue pequeño. En una ocasión, el reloj se adelantó exactamente 5 minutos. Un empleado lo ajustó sin darle importancia. Minutos después, se produjo un corte eléctrico breve en todo el edificio. La coincidencia se olvidó rápidamente, hasta que volvió a ocurrir. Con el paso de las semanas, el patrón se repitió. Cada vez que el reloj adelantaba 5 minutos de forma espontánea, algo sucedía poco después. No grandes catástrofes, sino eventos concretos y verificables. Alarmas de incendio activadas sin causa aparente. Caídas de servidores, pequeños accidentes laborales, visitas inesperadas de inspección o fallos técnicos que obligaban a evacuar zonas del edificio. Lo inquietante no era solo la coincidencia, sino la precisión. El desfase siempre era el mismo. 5 minutos exactos, nunca 4 ni 6. El reloj no se adelantaba en otros momentos. Funcionaba con normalidad durante días o semanas, hasta que, justo antes de un incidente, el salto volvía a producirse.
Algunos empleados comenzaron a fijarse en él. Cuando notaban el adelanto, se preparaban. Guardaban documentos, cerraban programas, evitaban desplazarse por ciertas zonas. En más de una ocasión, esas precauciones evitaron problemas mayores. El reloj se convirtió en una especie de aviso silencioso que nadie se atrevía a reconocer oficialmente. Se revisó el mecanismo, se cambió la pila y hasta se sustituyó el reloj por otro idéntico. El comportamiento volvió a aparecer al poco tiempo. No había fallos mecánicos evidentes, ni campos electromagnéticos anómalos. El reloj no reaccionaba al entorno, parecía reaccionar al tiempo. Con el paso de los meses, la dirección decidió retirarlo para evitar rumores y distracciones. El reloj desapareció de la recepción y fue guardado en un almacén. Curiosamente, desde ese momento, los pequeños incidentes dejaron de agruparse de forma tan regular. El edificio volvió a la normalidad. Algunos empleados conservan una sensación incómoda al recordarlo. La idea de que, durante un tiempo, un objeto sencillo fue capaz de adelantarse a la realidad, como si el tiempo se filtrara por una rendija mínima, solo lo suficiente para ofrecer un margen de 5 minutos. Si este caso te ha hecho mirar el reloj con otros ojos, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Porque a partir de aquí, los siguientes casos ya no hablan de avisos, sino de personas que parecían llegar al futuro antes de haber salido del presente. Número 10. El anciano que aseguraba haber vivido 2 veces el mismo atentado. A mediados de los años 90, tras un atentado ocurrido en una gran ciudad europea, varios medios locales recogieron el testimonio de un anciano que llamó la atención de los periodistas por una razón inquietante. No afirmaba haber sido testigo del suceso, aseguraba haberlo vivido antes. Exactamente igual, con los mismos detalles y en el mismo orden. El hombre se presentó ante la policía pocas horas después de la explosión. Estaba visiblemente alterado, pero no herido. Lo extraño fue su declaración inicial. Describió el atentado con una precisión que resultaba imposible para alguien que, según los registros, no se encontraba en el lugar en el momento exacto de los hechos. Habló del sonido previo, del tipo de artefacto, de la secuencia de la detonación y del comportamiento de la multitud segundos antes del impacto. Los agentes pensaron en una coincidencia exagerada o en una interpretación posterior de las noticias. Sin embargo, el anciano añadió un detalle que nadie había hecho público todavía. Mencionó una segunda explosión menor, casi imperceptible, que no había sido confirmada oficialmente. Horas más tarde, los técnicos encontraron restos que confirmaban ese segundo artefacto. Según su relato, aquella no era la primera vez que pasaba por allí. Aseguró que años antes había estado presente en un atentado prácticamente idéntico. No en el mismo lugar genérico, sino en el mismo punto exacto de la calle, a la misma hora aproximada y con un desarrollo casi calcado. Para él, lo ocurrido no era nuevo, era una repetición. Durante los interrogatorios posteriores, el hombre insistió en que no se trataba de una premonición ni de un sueño. Hablaba de recuerdos, decía recordar el miedo, el ruido, la confusión y, sobre todo, la certeza de que aquella escena ya la había vivido y que esta vez había intentado alejarse antes de que ocurriera. Afirmaba que en la primera ocasión no lo había conseguido. Los médicos descartaron delirios evidentes. Su estado cognitivo era estable para su edad. No mostraba signos de deterioro grave ni confusión persistente. Lo único fuera de lugar era su convicción absoluta de que el tiempo se había repetido para él en ese punto concreto de su vida. Algunos periodistas que hablaron con él después del suceso recogieron una frase que resultó especialmente inquietante. El anciano aseguró que no había intentado avisar a nadie, porque ya lo había hecho una vez y no había servido de nada. Según él, lo único que había cambiado en esta ocasión era que había logrado sobrevivir. El caso nunca se investigó en profundidad. Su testimonio quedó diluido entre otros relatos de testigos. Pero para quienes lo escucharon de cerca, dejó una sensación difícil de borrar. La idea de que, en circunstancias extremas, el tiempo podría no avanzar siempre hacia adelante, sino que, en ocasiones, podría obligar a alguien a revivir un mismo momento hasta que algo cambia lo suficiente. Y si una persona puede sentir que ha atravesado el mismo horror 2 veces, el siguiente caso nos lleva a un documento que parecía saber demasiado antes de que la realidad lo alcanzara.
Número 9. El manuscrito académico que citaba descubrimientos aún no publicados. A comienzos de la década de 1960, en una universidad estadounidense de prestigio, comenzó a circular de forma discreta un manuscrito que desconcertó a varios profesores. No era un texto sensacionalista ni una propuesta marginal. Tenía el formato exacto de un artículo académico formal, con introducción, metodología, tablas de datos y conclusiones redactadas con un rigor difícil de cuestionar. Su estilo era sobrio, técnico y carente de cualquier lenguaje especulativo que levantara sospechas inmediatas. El problema no estaba en la forma, sino en el contenido. El documento citaba experimentos que, en ese momento, todavía no se habían realizado. Describía técnicas de laboratorio que aún no estaban disponibles y hacía referencia a descubrimientos que no serían aceptados por la comunidad científica hasta años después. En un primer momento se pensó que se trataba de especulación teórica adelantada a su tiempo, una hipótesis audaz formulada con más ambición que respaldo empírico. Sin embargo, la lectura detallada revelaba algo más inquietante. El manuscrito no planteaba escenarios hipotéticos ni utilizaba lenguaje condicional. Describía procedimientos como hechos consumados, con resultados cuantificados y márgenes de error calculados. No parecía una predicción, sino un informe posterior a una investigación que oficialmente aún no existía. La inquietud aumentó cuando algunos de los datos comenzaron a coincidir con investigaciones reales. Resultados obtenidos años más tarde reflejaban patrones casi idénticos a los descritos en el manuscrito. No eran coincidencias vagas, sino rangos concretos, comportamientos medibles y conclusiones que se confirmaban de forma progresiva, como si el texto hubiera descrito un camino que la ciencia solo estaba empezando a recorrer. Cada nueva confirmación reforzaba la sensación de que el documento iba siempre un paso por delante. Algunos profesores comenzaron a guardar copias personales, convencidos de que el manuscrito merecía una revisión más profunda. Otros evitaron comentarlo en público, temiendo que se interpretara como una extravagancia académica. Aún así, el texto seguía circulando de mano en mano, siempre de forma informal, siempre sin una procedencia clara. Varios profesores intentaron rastrear el origen del documento. El autor figuraba con un nombre completo y una filiación académica concreta, pero no aparecía en ningún registro universitario previo. No existían matrículas, contratos ni publicaciones anteriores asociadas a esa identidad. Tampoco había correspondencia, correos o notas internas que explicaran cómo había llegado el manuscrito a circular entre distintos departamentos. Lo más perturbador surgió al analizar la cronología interna del texto. Algunas referencias bibliográficas citaban trabajos que, en ese momento, aún no habían sido publicados, pero que años después aparecerían con títulos y autores coincidentes. Incluso las fechas de aceptación y revisión descritas en el manuscrito anticipaban con precisión los plazos reales con los que esos estudios terminarían viendo la luz. No había margen para el azar en ese nivel de detalle. Algunos profesores comenzaron a preguntarse si el documento había sido modificado con posterioridad. Sin embargo, las copias revisadas presentaban el mismo tipo de papel, la misma tinta y el mismo formato que otros documentos de la época. No había signos de interpolaciones ni añadidos posteriores. El manuscrito parecía completo desde el primer momento en que fue leído, como si hubiera surgido terminado. También se descartó que fuera una falsificación elaborada años después. El lenguaje técnico, la nomenclatura y los métodos descritos coincidían exactamente con el conocimiento disponible a comienzos de los años 60. No utilizaba conceptos posteriores ni terminología moderna. Era un texto que pertenecía plenamente a su época, salvo por el hecho de que parecía saber demasiado. Poco después, sin previo aviso, el texto fue retirado de circulación. Las copias desaparecieron de los archivos internos y se pidió informalmente a quienes lo habían consultado que dejaran de mencionarlo. Nunca hubo un comunicado oficial ni una explicación clara. Simplemente dejó de existir dentro de la institución, como si nunca hubiera pasado por allí. Nunca se aclaró si se trató de una intuición extraordinaria, de un fraude cuidadosamente diseñado o de algo mucho más inquietante. Lo único cierto es que el manuscrito existió y que quienes lo leyeron coincidieron en la misma sensación.
La impresión de que, en algún punto, la investigación no estaba descubriendo el futuro, sino alcanzándolo paso a paso. Si este caso te ha hecho replantearte cómo se construye realmente el conocimiento, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación ya no habla de textos adelantados a su tiempo, sino de personas que afirmaron circular por lugares que, oficialmente, aún no deberían existir. Número 8. La pareja que condujo por una autopista que aún no existía. A finales de la década de 1980, una pareja alemana regresaba de noche a casa tras visitar a unos familiares en una región rural del país. Era un trayecto largo pero habitual, por carreteras que conocían bien. Sin embargo, en un punto concreto del recorrido, tomaron un desvío que no recordaban haber visto antes. No hubo una decisión consciente de explorar una ruta nueva. Simplemente siguieron la señalización sin cuestionarla. La vía era amplia, perfectamente asfaltada y con señalización moderna. Contaba con varios carriles, iluminación regular y salidas claramente marcadas. Nada en ella parecía improvisado ni provisional. La pareja asumió que se trataba de una nueva autopista recientemente inaugurada y continuó conduciendo sin darle mayor importancia. En ningún momento sintieron que estuvieran entrando en un espacio anómalo o peligroso. Durante varios minutos avanzaron por esa carretera desconocida. Pasaron junto a áreas de servicio, paneles informativos y enlaces que no figuraban en ningún mapa que llevaran en el vehículo. Todo parecía funcional y en uso, aunque apenas había tráfico. La señalización era clara y coherente, como si aquella infraestructura llevara tiempo integrada en la red vial. La sensación era extraña, pero no alarmante. Simplemente no sabían dónde estaban. En un momento dado, comentaron la ausencia de otros vehículos y la falta de referencias conocidas. Aún así, la conducción era fluida y sin obstáculos. No había obras, desvíos temporales ni maquinaria visible. Todo reforzaba la idea de que se encontraban en una autopista plenamente operativa, aunque inexplicablemente ausente de cualquier documentación disponible. El desconcierto llegó cuando, tras tomar una salida, la autopista desapareció. Volvieron a una carretera secundaria que sí reconocían. El cambio fue brusco, sin transición progresiva. La iluminación disminuyó, el firme era más estrecho y la señalización volvió a ser la habitual. Al llegar a casa, intentaron localizar la vía en mapas y guías recientes, pero no aparecía en ningún lado. Pensaron en un error de orientación o en un recuerdo impreciso provocado por el cansancio acumulado del viaje. Durante los días siguientes revisaron planos, preguntaron en estaciones de servicio y compararon rutas alternativas. Ninguna coincidía con el trazado que recordaban. Ambos describían los mismos detalles sin ponerse de acuerdo previamente. Las mismas salidas, la misma orientación general y la misma sensación de haber recorrido varios kilómetros que no podían situar en el mapa. Días después, al comentar el episodio con conocidos, nadie supo identificar la carretera. Incluso un familiar que trabajaba en obras públicas aseguró que no existía ningún proyecto de autopista en esa zona. No figuraba en planes a corto ni medio plazo. El asunto quedó como una anécdota incómoda, difícil de encajar, pero sin consecuencias aparentes. Años más tarde, la sorpresa fue mayor. Al consultar noticias sobre nuevas infraestructuras, la pareja reconoció de inmediato el trazado anunciado. Era la misma autopista por la que habían conducido aquella noche. Las salidas, las áreas de servicio y la orientación coincidían con lo que recordaban, aunque oficialmente la construcción había comenzado muchos años después de su experiencia. Incluso los nombres de algunos enlaces coincidían con los paneles que habían visto. No pudieron aportar pruebas, ni había fotografías ni registros, solo 2 testimonios coincidentes y un recuerdo demasiado preciso para ser descartado con facilidad. Desde entonces, ambos evitaron conducir de noche por rutas desconocidas, no por miedo a perderse, sino por la inquietud de haber recorrido, sin saber cómo, un fragmento de futuro antes de que existiera. Número 7. El monasterio donde los relojes se detienen siempre a la misma hora. En una zona montañosa del norte de España, se alza un monasterio antiguo, apartado de rutas turísticas y apenas mencionado fuera del ámbito local.
Durante décadas, visitantes y miembros de la comunidad religiosa han hablado de una anomalía extraña, algo que no afecta al edificio en sí, sino a la forma en que el tiempo parece comportarse dentro de sus muros. No se trata de un suceso puntual ni de un relato aislado, sino de una recurrencia constante que ha atravesado generaciones. El fenómeno se repite siempre de la misma manera. A una hora concreta de la tarde, distintos relojes comienzan a detenerse de forma simultánea. No importa si son mecánicos, de cuerda o electrónicos. Algunos se paran durante unos minutos, otros quedan detenidos durante más tiempo. Pero todos coinciden en el mismo instante, como si algo interrumpiera brevemente el flujo normal del tiempo medido. La sincronía exacta es uno de los aspectos que más desconcierta a quienes lo estudian. Al principio, los monjes pensaron en un problema eléctrico o ambiental. Revisaron el cableado, cambiaron baterías, sustituyeron relojes y ajustaron mecanismos, pero nada funcionó. El patrón seguía repitiéndose, incluso con dispositivos traídos del exterior expresamente para comprobar si el fenómeno persistía. Algunos relojes nuevos se detenían el primer día, otros tardaban semanas, pero acababan mostrando el mismo comportamiento. Con el tiempo, se intentó documentar el fenómeno de manera más sistemática. Se anotaron fechas, duraciones y condiciones meteorológicas, sin encontrar correlaciones claras. Ni tormentas solares, ni cambios de presión, ni interferencias electromagnéticas parecían explicar lo ocurrido. El evento se producía tanto en días despejados como en jornadas de niebla o lluvia, sin variaciones apreciables. Los visitantes comenzaron a notarlo también. Personas que llegaban con relojes perfectamente sincronizados comprobaban que, al salir del monasterio, algunos habían perdido minutos exactos. Otros mostraban la misma hora detenida, siempre coincidente con el momento señalado por los monjes. Lo inquietante es que los teléfonos móviles, en ocasiones, también registraban desfases breves que se corregían solos al recuperar cobertura, como si el sistema intentara reajustarse. Algunos visitantes afirmaron haber tenido la sensación subjetiva de que el tiempo pasaba de forma distinta dentro del edificio. No describían lagunas ni pérdidas de conciencia, sino una percepción extraña de duración. Momentos que parecían más cortos o más largos de lo habitual, sin poder concretar por qué. Al comparar impresiones, varios coincidían en haber sentido ese cambio justo a la misma hora. No existía un evento visible que acompañara la detención. No había ruidos, vibraciones ni cambios de temperatura apreciables. El entorno permanecía en calma. Sin embargo, quienes se encontraban dentro del edificio en ese instante hablaban de una sensación difícil de definir. Una especie de silencio más denso de lo normal, como si el espacio se hubiera quedado suspendido durante un parpadeo. Algunos historiadores locales señalaron que esa hora concreta coincidía con un antiguo momento litúrgico ya en desuso, asociado en documentos medievales a rituales de recogimiento extremo. Otros recordaron que el monasterio había sido construido sobre restos mucho más antiguos, aunque nunca se confirmó oficialmente qué estructuras habían ocupado ese lugar antes. Excavaciones limitadas encontraron indicios de ocupación previa, pero sin conclusiones definitivas. Con el paso de los años, el fenómeno dejó de investigarse de forma activa. No había daños ni consecuencias claras, simplemente ocurría. Los monjes lo asumieron como parte de la rutina del lugar, evitando programar tareas importantes en ese intervalo. Los relojes se ajustaban después, y la vida continuaba, como si nada hubiera sucedido. Pero para quienes lo han presenciado, queda una sensación persistente, la impresión de que durante unos minutos cada día, el tiempo se comporta de forma distinta dentro de ese monasterio. No como una ruptura violenta, sino como una pausa breve, casi respetuosa, que recuerda que incluso algo tan aparentemente sólido como el tiempo puede fallar en los lugares más inesperados. Número 6. El ciclista que atravesó un túnel y llegó antes de haber salido. A mediados de la década de 1970, un ciclista aficionado emprendió una ruta matinal por una carretera secundaria del sur de Francia, un recorrido que realizaba con frecuencia y que conocía al detalle. No era una salida improvisada ni una aventura aislada.
Varias personas del pueblo lo vieron partir poco después del amanecer, pedaleando a un ritmo constante y en la dirección habitual. Entre los puntos más reconocibles del trayecto se encontraba un túnel corto, excavado décadas atrás para atravesar una colina baja. No tenía bifurcaciones, salidas laterales ni zonas en desuso. Era un paso recto, funcional, sin iluminación artificial y con buena visibilidad de un extremo al otro. Nada en él sugería peligro ni anomalía alguna. Según los testigos, el ciclista entró en el túnel a la hora esperada. Sin embargo, en el otro extremo, a varios kilómetros de distancia siguiendo la carretera, ocurrió algo imposible. Otros vecinos aseguraron haberlo visto aparecer mucho antes de lo que resultaba físicamente viable. Los relojes marcaban casi 2 horas de diferencia respecto al momento en que había sido visto partir. Al principio se pensó en una confusión de identidades o en un error de hora. Pero el hombre era conocido en la zona y no había otro ciclista similar en el recorrido. Además, tanto los testigos de salida como los de llegada habían sincronizado sus relojes esa misma mañana mediante una emisión de radio, una práctica común en la época. Cuando el propio ciclista fue preguntado, su testimonio resultó desconcertante. Para él, el trayecto había transcurrido con normalidad. No recordaba haber acelerado de forma inusual ni haber tomado atajos. Sin embargo, al describir el paso por el túnel, mencionó una sensación extraña. Un silencio repentino, como si el sonido del exterior se hubiera apagado por completo, acompañado de una ligera presión en los oídos y una sensación de desorientación breve, difícil de explicar. Las autoridades locales revisaron el túnel en los días siguientes. Se midieron distancias, se comprobó el trazado y se inspeccionaron posibles accesos ocultos, pero no se encontró nada. Incluso se realizaron pruebas cronometradas con bicicletas y vehículos. En ningún caso el tiempo registrado se acercó al que habría sido necesario para justificar la llegada anticipada del ciclista. Lo más inquietante surgió al reconstruir la línea temporal completa. Según todos los testimonios y relojes, el ciclista había llegado a su destino antes de haber salido del punto de partida. No había margen para errores administrativos ni desajustes de medición. La secuencia sencillamente no encajaba. Durante semanas, el hombre evitó volver a pasar por el túnel. No hablaba de miedo, sino de una incomodidad persistente. Decía sentir que aquel lugar no funcionaba como debía. Cuando finalmente decidió atravesarlo de nuevo, nada fuera de lo común ocurrió. El trayecto fue normal y el tiempo coincidió con lo esperado. El fenómeno nunca se repitió. El caso quedó registrado como una anomalía local, transmitida de boca en boca y recogida años más tarde en recopilaciones de sucesos inexplicables. Sin pruebas físicas concluyentes, jamás se ofreció una explicación satisfactoria. Pero para quienes lo presenciaron, quedó una certeza difícil de ignorar. En ese túnel, al menos una vez, el tiempo no avanzó al mismo ritmo para todos. Número 5. El niño británico que reconocía su casa en fotografías del siglo XIX. En la década de 1930, en el norte de Inglaterra, un niño de apenas 6 años comenzó a mostrar un comportamiento que desconcertó por completo a su familia. Todo empezó cuando, revisando un libro antiguo de fotografías locales, el niño señaló una imagen en blanco y negro de una calle desaparecida y dijo, con total naturalidad, que allí había vivido. La fotografía mostraba una hilera de casas victorianas demolidas décadas antes de su nacimiento. No quedaba rastro físico de ellas. Sin embargo, el niño no solo afirmaba reconocer el lugar. Empezó a describirlo con un nivel de detalle imposible de justificar. Señalaba una vivienda concreta y decía cuál era su habitación, dónde estaba la escalera y qué ventana daba a la calle principal. Sus padres pensaron en una confusión infantil o en una imaginación desbordada, pero el comportamiento se volvió más inquietante cuando el niño comenzó a corregir a los adultos. Indicaba errores en los pies de foto, señalaba edificios mal fechados y afirmaba que algunas imágenes estaban tomadas desde ángulos poco habituales, como si recordara exactamente desde dónde se había hecho la fotografía. La familia decidió comprobar hasta dónde llegaba aquello. Le mostraron otras imágenes del mismo barrio, tomadas en distintos años.
El niño identificó sin dudar cuáles eran anteriores y cuáles posteriores a ciertos cambios urbanos. Incluso señaló una ampliación de una vivienda que, según los registros municipales, se había realizado años después de que la familia original abandonara la zona. Lo más perturbador ocurrió cuando visitaron el lugar donde habían estado aquellas casas. No quedaba nada, solo una plaza moderna y una calle asfaltada. Aún así, el niño caminó con seguridad, marcando recorridos invisibles, deteniéndose donde aseguraba que había una puerta y explicando cómo se accedía al interior. No mostraba emoción ni sorpresa, actuaba como alguien que simplemente recordaba. Un historiador local fue consultado. Tras escuchar al niño, revisó archivos antiguos y planos urbanísticos. Varios de los detalles que había descrito no aparecían en las fotografías públicas, pero sí en documentos privados y planos técnicos a los que el niño nunca había tenido acceso. No se encontró ninguna explicación convincente. Con el paso de los años, el comportamiento desapareció. El niño dejó de hablar del tema y no conservó recuerdos conscientes de aquellas descripciones. Sin embargo, ya de adulto, afirmó que siempre había sentido una extraña familiaridad con esa zona concreta, como si algo importante hubiera ocurrido allí antes de que él existiera. El caso fue recogido en publicaciones de psicología y más tarde en literatura dedicada a fenómenos inexplicables. Nunca se determinó si se trató de una memoria imposible, una identificación errónea o algo mucho más inquietante. La idea de que un niño pudiera recordar con precisión un hogar que dejó de existir antes de nacer sigue siendo profundamente incómoda. Si este caso te ha hecho cuestionarte de dónde vienen realmente algunos recuerdos, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal, porque los siguientes relatos llevan esta pregunta aún más lejos y ponen en duda si la memoria siempre pertenece a una sola vida o a un solo tiempo. Número 4. La mujer que afirmó haber pasado 3 días en la Roma de Mussolini. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la prensa italiana publicó un relato que generó una mezcla de incredulidad y desconcierto. El testimonio pertenecía a una mujer romana que aseguraba haber vivido durante varios días en una versión de la ciudad que ya no existía. No hablaba de recuerdos ni de sueños. Insistía en que había estado allí de forma consciente. Según su relato, una mañana salió de su casa para realizar un recado sencillo. Al cruzar una plaza cercana, notó que el ambiente había cambiado. Las calles estaban más limpias, los edificios mostraban símbolos y banderas que ya no se veían, y la presencia policial era mucho más visible. Pensó que se trataba de algún tipo de conmemoración o recreación, pero pronto comprendió que algo no encajaba. La ciudad parecía situada en plena época del régimen de Mussolini. Los carteles propagandísticos estaban intactos. Los uniformes eran los correctos y los discursos que escuchaba por radios abiertas en cafés coincidían con consignas de los años 30. Nadie reaccionaba de forma extraña ante su presencia. Para los demás, ella encajaba perfectamente en aquel contexto. Durante 3 días, la mujer deambuló por la ciudad intentando comprender lo que ocurría. Se alojó en una pensión que reconoció vagamente, utilizó moneda en circulación en aquella época y mantuvo conversaciones con personas que hablaban del presente como si la guerra aún no hubiera sucedido. Todo parecía sólido, coherente y funcional. En ningún momento experimentó una sensación de irrealidad. No hubo mareos ni lagunas de memoria. La experiencia era continua y estable en todo momento. Solo al 4.º día, al cruzar de nuevo una zona concreta de la ciudad, todo cambió de forma repentina. Las banderas desaparecieron, los símbolos fueron retirados y la ciudad volvió a ser la Roma de la posguerra. Al acudir a la policía, su testimonio fue descartado. Sin embargo, varios detalles que mencionó no se habían hecho públicos en aquel momento. Describió edificios administrativos que habían sido clausurados y modificados años antes y citó disposiciones urbanas que solo aparecían en archivos municipales. Nunca pudo demostrar lo ocurrido, pero tampoco se encontraron contradicciones claras en su relato. El caso fue olvidado con el tiempo, pero quedó registrado en recopilaciones de sucesos inexplicables. Más allá de su veracidad, plantea una pregunta inquietante. Si una ciudad puede reaparecer con total coherencia durante unos días,
¿Hasta qué punto el pasado está realmente cerrado o simplemente permanece inaccesible la mayor parte del tiempo? Número 3. El hombre que fue detenido por conducir un coche que aún no existía. A principios de la década de 1970, en una carretera secundaria del suroeste de Estados Unidos, un agente de tráfico detuvo a un conductor por exceso de velocidad. El control era rutinario. El vehículo no había cometido ninguna maniobra peligrosa y el conductor colaboró desde el primer momento. Nada parecía fuera de lo normal hasta que el agente se acercó al coche. El automóvil no coincidía con ningún modelo conocido. No era artesanal ni una modificación evidente. Tenía acabados industriales, un diseño coherente y una estética que resultaba extrañamente avanzada para la época. El agente pensó en un prototipo o en un coche extranjero poco común. Sin embargo, al revisar la matrícula, surgió el primer problema serio. La matrícula era válida y correspondía a un registro oficial del Estado. No figuraba como robada ni duplicada. Pero al introducir los datos del vehículo en el sistema, el modelo no existía. El número de bastidor seguía un patrón correcto, pero no estaba asociado a ningún fabricante activo en ese momento. El conductor se mostró sorprendido por la confusión. Aseguró que el coche era suyo desde hacía años y que lo había comprado de segunda mano. Al ser preguntado por el concesionario, dio un nombre que no figuraba en ningún registro comercial. También afirmó que el modelo había salido recientemente al mercado, algo que los agentes sabían que era imposible. Ante la imposibilidad de verificar la procedencia del vehículo, el coche fue trasladado a un depósito policial. El conductor quedó retenido durante varias horas mientras se intentaba aclarar la situación. Durante el interrogatorio, su relato comenzó a resultar aún más inquietante. Hablaba con normalidad de tecnologías de seguridad y consumo que no se popularizarían hasta décadas después. Para él, nada de eso era novedoso. Al día siguiente, un técnico especializado examinó el vehículo. Confirmó que los materiales y el diseño no correspondían a la industria automovilística de la época. Algunas piezas parecían fabricadas con técnicas aún no implantadas oficialmente. No había marcas de experimentación ni señales de prototipo. El coche parecía un producto final, plenamente funcional. Lo más inquietante ocurrió cuando se intentó volver a localizar el vehículo. El coche había desaparecido del depósito. No había registro de retirada, no se forzaron cerraduras y las cámaras no mostraban nada concluyente. Simplemente ya no estaba allí. El conductor tampoco volvió a presentarse para reclamarlo, ni dejó rastro posterior en los registros oficiales. Años más tarde, cuando ciertos modelos comenzaron a fabricarse con diseños sorprendentemente similares al coche descrito en el informe policial, algunos agentes recordaron aquel incidente. Las líneas, los sistemas y ciertos detalles coincidían de forma inquietante. El informe original seguía archivado, pero nunca se ofreció una explicación pública. El caso quedó relegado a una nota extraña dentro de los archivos policiales. Sin pruebas físicas, sin vehículo y sin conductor, no había nada que investigar. Pero para quienes participaron en aquella detención, quedó una duda persistente. La sensación de haber interceptado, durante unos minutos, un objeto que no pertenecía a ese tiempo. ¿Y si un coche pudo circular por carreteras décadas antes de existir oficialmente? El siguiente caso nos lleva a algo aún más inquietante. No un objeto adelantado a su época, sino una persona registrada en un lugar antes de haber llegado físicamente a él. Número 2. El hombre que apareció en una grabación de seguridad antes de entrar al edificio. En 2009, una empresa tecnológica situada en las afueras de una gran ciudad revisaba de forma rutinaria las grabaciones de seguridad tras un pequeño incidente nocturno. No se trataba de un robo importante ni de una intrusión grave, solo de una anomalía menor que obligó a comprobar las cámaras del pasillo principal. Era un procedimiento estándar que se realizaba con frecuencia y que rara vez arrojaba algo fuera de lo común. Fue entonces cuando un técnico detectó algo imposible. En una de las grabaciones aparecía claramente un empleado caminando por el pasillo central del edificio. Vestía su ropa habitual, llevaba su acreditación visible y se movía con total naturalidad. El problema era la hora. Según el sistema, esa imagen estaba registrada 20 minutos antes de que el trabajador hubiera accedido oficialmente al edificio.
No se trataba de una diferencia mínima ni de un margen discutible. El sistema de seguridad no era rudimentario. Las cámaras estaban sincronizadas con los controles de acceso mediante tarjeta magnética y con un servidor externo que registraba cada entrada y salida. No existía desfase horario entre los dispositivos. Además, otras cámaras del edificio mostraban el pasillo vacío en ese mismo intervalo, salvo esa aparición concreta. El resto del sistema funcionaba con absoluta normalidad. Al ampliar la revisión, se comprobó que la grabación no coincidía con ningún turno de limpieza ni con personal de mantenimiento. El rostro del empleado era perfectamente reconocible, sin distorsiones ni artefactos digitales. Incluso se apreciaban detalles menores, como el balanceo de la acreditación y la forma en que ajustaba ligeramente la chaqueta al caminar. Cuando se revisaron los registros de acceso, todo encajaba. La tarjeta del empleado había sido utilizada exactamente 20 minutos después de la grabación. No había accesos alternativos ni puertas secundarias abiertas. El propio trabajador aseguró que había llegado tarde ese día y que no había estado dentro del edificio antes de pasar su tarjeta. Su relato se mantuvo firme incluso tras repetidas entrevistas internas. Lo más inquietante surgió al analizar la grabación con más detalle. El hombre parecía consciente de su entorno, caminaba sin prisa, giraba la cabeza y durante un instante miraba directamente a la cámara. No era una sombra ni una distorsión, era una imagen clara, estable y continua, como cualquier otra grabación normal. No mostraba comportamientos erráticos ni movimientos acelerados. Algunos técnicos sugirieron la posibilidad de una grabación en bucle o de un error de indexación del archivo. Sin embargo, el vídeo original no mostraba cortes ni manipulaciones. La secuencia temporal era correcta. Simplemente mostraba a una persona en un lugar en el que, según todos los registros, aún no se encontraba. Ninguna explicación técnica logró resolver esa contradicción. El asunto se elevó internamente, pero nunca se comunicó de forma oficial. Se optó por clasificarlo como una anomalía sin impacto operativo. Meses después, durante una actualización del sistema de seguridad, la grabación desapareció. No fue incluida en los respaldos y no volvió a encontrarse copia alguna. Solo quedó el recuerdo de quienes la vieron y los informes internos que mencionaban una incongruencia temporal sin causa técnica. Desde entonces, algunos empleados admitieron sentir una incomodidad difícil de explicar al revisar las cámaras. La idea de que, por unos minutos, alguien hubiera estado allí antes de llegar. Como si el tiempo, por un instante, se hubiera adelantado lo justo para dejar constancia de algo que aún no debía haber ocurrido. Número 1. El experimento universitario cuyos resultados aparecieron antes de iniciarse. A finales de la década de 1980, en una universidad europea dedicada a la investigación científica avanzada, un equipo de investigadores se preparaba para iniciar un experimento complejo que llevaba meses en fase de diseño. El estudio aún no había comenzado, no se habían realizado pruebas, no existían resultados y los equipos todavía estaban en proceso de calibración. El desconcierto comenzó cuando uno de los investigadores encontró una carpeta archivada por error en un armario del laboratorio. Estaba etiquetada con el nombre exacto del proyecto, el de los responsables y una fecha futura. Al abrirla, descubrieron algo que ninguno supo cómo interpretar. Dentro había gráficos completos, tablas de datos, análisis estadísticos y conclusiones finales del experimento que todavía no se había realizado. En un primer momento pensaron en una broma de mal gusto o en un error administrativo. Sin embargo, el contenido no tenía nada de improvisado. Los datos estaban organizados con rigor científico, utilizando la misma metodología que el equipo había diseñado, pero que aún no había aplicado. Incluso se mencionaban problemas técnicos que todavía no habían surgido y se proponían soluciones que, en ese momento, nadie había planteado. La inquietud aumentó cuando comprobaron las firmas. Los documentos estaban fechados y firmados por los propios investigadores, con una caligrafía idéntica a la suya. Algunos juraron no haber visto nunca esas páginas, otros afirmaron reconocer su letra, pero no recordaban haber escrito nada parecido. No existía registro digital previo ni borradores que explicaran su origen. A pesar de las dudas, el equipo decidió continuar con el experimento tal y como estaba previsto.
A medida que avanzaban las pruebas, comenzaron a ocurrir coincidencias imposibles de ignorar. Los resultados preliminares coincidían de forma inquietante con los datos de la carpeta. Fallos técnicos aparecían exactamente en los puntos señalados en los documentos. Incluso los márgenes de error y las variaciones estadísticas se ajustaban a lo que ya estaba escrito. Algunos investigadores propusieron modificar el procedimiento para comprobar si los resultados cambiaban, pero incluso esas variaciones parecían estar contempladas en los documentos anticipados, como si el experimento ya hubiera sido realizado en múltiples escenarios posibles. La sensación general dejó de ser científica y pasó a ser profundamente incómoda. Cuando el estudio concluyó oficialmente, los resultados finales coincidían casi por completo con los de la carpeta encontrada meses antes. No de forma simbólica, sino con una precisión técnica que superaba cualquier posibilidad razonable de casualidad. Poco después, la universidad ordenó retirar toda la documentación relacionada con el caso y archivarla bajo acceso restringido. Nunca se ofreció una explicación pública. Algunos miembros del equipo abandonaron la investigación poco tiempo después. Otros continuaron su carrera, pero evitaron hablar del tema. En privado, varios admitieron que la experiencia les dejó una duda imposible de borrar, la sensación de que, en algún punto, no estaban descubriendo algo nuevo, sino reproduciendo un proceso que ya había ocurrido en otro momento. Porque si un experimento puede existir completo antes de ser realizado, la pregunta es inevitable. ¿Estamos avanzando hacia el futuro o simplemente alcanzándolo paso a paso? Si este último caso te ha dejado inquieto, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. En este espacio seguimos explorando historias donde la realidad se adelanta, el tiempo falla y lo imposible deja huellas demasiado precisas como para ignorarlas. Y recuerda activar las notificaciones, porque lo que viene en los próximos vídeos puede hacerte replantear si el presente es realmente el punto donde todo comienza.